Paz y bien, hermanos, hermanas. Feliz Pascua del Señor. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Homilía en este día de Pascua que les estoy grabando en el mismo lugar de ayer, en esta querida casa de mis hermanas capuchinas de Satélite. Satélite es un municipio muy grande de los que circundan la Ciudad de México y hacen todo lo que se llama la curvada. Aquí, en este lugar, hemos celebrado tranquilamente la vigilia pascual con todas las lecturas y la gente que ha acudido las ha disfrutado porque ha visto en esta historia que no se trata de una historia antigua, se trata de una historia de hoy, una historia de amor que Dios hace con nosotros. Desde aquí, pues, desde esta capilla querida de mis hermanas capuchinas, vamos a transmitir la homilía de este domingo del Evangelio de San Juan, la primera manifestación de Jesús en el testimonio de este Evangelio en el capítulo 20, versículos 1 al 9. Aquí ante el cirio que hemos prendido esta noche. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor ha resucitado. Y el misterio de la fe, este que llamamos el misterio pascual, que es el centro y raíz de todos los misterios, ilumina a la Iglesia y la llena de alegría. Cristo ha resucitado y nosotros con Él, porque Él nos ha unido a su propio ser y vida. La muerte de Cristo es nuestra propia muerte. Muerte al pecado y su santa resurrección para nunca más morir es la nueva vida que se nos concede por Él y desde Él para siempre. Este es el misterio que hoy celebramos, que se va a prolongar deleitosamente ahora en esta primera semana pascual, que toda ella es como un solo día, y a través de los 50 días de la Pascua, que es más larga, más importante que la Cuaresma. Pedro confiesa esta fe en la primera lectura de hoy. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén.
La muerte de Jesús, rechazado por los judíos, por una parte de los judíos, y sentenciado por Pilatos, parecía de pronto el triunfo de la maldad. Pasó haciendo el bien. Era el resumen que daba Pedro de la vida de Jesús de Nazaret. Pasó haciendo el bien, pero no como una persona humanitaria, altruista, que busca el progreso de la sociedad y de la humanidad entera, afectada siempre por tantas desgracias, fruto de las desigualdades injustas del poder de los poderosos. Pedro dice que este hombre estaba ungido por Dios por la fuerza del Espíritu Santo y que iba mucho más allá de todas nuestras buenas obras humanitarias. Él traía la salvación completa del hombre, sanándolo en sus propias raíces. Continúa Pedro: a este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Hermanos, déjenme que aparezca un poco la fibra de profesor que al tomar los textos de la Biblia toma la lupa y analiza las frases. Dice Pedro que Dios le concedió la gracia de aparecerse. Jesús no se puede aparecer. Ya está en otra esfera absolutamente distinta, que no es la prolongación de este mundo. Si Cristo se aparece es porque continúa el amor de la encarnación que Dios le ha dado para que llegue hasta nosotros. Le concedió la gracia de aparecerse. Pues bien, sigamos. Miren, hermanos, este primer evangelio de la resurrección después del anuncio de Pascua que anoche escuchamos en la Santa Vigilia, nos dice cómo Pedro, columna de la Iglesia, pese a sus debilidades, y con él Juan, también columna de la Iglesia por la vía del amor, fueron favorecidos para ser y permanecer como testigos privilegiados. Vio y creyó. Esto es la aparición del Señor. Vio y creyó. Dice el discípulo amado, el evangelista, hablando de sí mismo, pero incluyendo también a Pedro. Vieron el hueco del sepulcro, vieron los lienzos, vieron el sudario y creyeron. El cuerpo glorioso del Señor está definitivamente con el Padre. Todo lo que Él dijo era verdad. Y graba esta verdad con letras indelebles para que las guardemos en nuestro corazón y vivamos la realidad que incluye. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Prestemos atención a esta declaración. La fe, y solo la fe, nos introduce en el misterio. Para llegar a Cristo resucitado y hacer que esta verdad y realidad sean la nueva y definitiva experiencia de nuestra vida, no hay más que un solo camino: la fe. Los autores espirituales, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en las meditaciones y contemplaciones de los ejercicios espirituales, dice que Jesús se apareció ante todo a su madre. Voy a citar exactamente lo que dice San Ignacio. Se apareció a la Virgen María. Esto, aunque no se diga en las Escrituras, se da por supuesto al decir que se apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos un entendimiento como está escrito. También vosotros estáis sin entendimiento. La Virgen María permaneció en el camino de la fe hasta el Calvario,
nos dice el Concilio Vaticano II. La Virgen, esclava del Señor, no tiene otro camino para conocer la divinidad de su Hijo que la fe. Y solo por la fe pudo conocer la Virgen María que su Hijo había resucitado. ¿Se le apareció? ¿No se le apareció? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el contacto que tiene María con su Hijo solo puede ser a través de la fe, como nosotros. Todas las apariciones de los 4 evangelios son eventos de fe. Si quitamos la fe, todo viene abajo, no hay ninguna aparición. El Señor se apareció a Pedro y a Juan, y hoy se nos aparece a nosotros. Y al aparecerse, nos convierte en creyentes, llenos de luz, de gozo, de fuerza, y nos convierte en testigos. Los apóstoles fueron los primeros testigos, y nosotros, como bautizados, continuamos la misma misión. Dice Pedro las palabras que hoy escuchamos: nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Hermanos, la experiencia de que Jesús ha resucitado no es la ficción de una fantasía, no es la prueba que pueda dar un historiador con los métodos comunes de la historia. La resurrección de Jesús no es algo que se pueda demostrar como se demuestran los eventos humanos. La resurrección, dentro ciertamente de la historia humana, es un evento de que para llegar a ella se nos pide la consagración entera de nuestro ser. El que no cree tendrá argumentos propios para sustentar su postura, y no le podemos forzar a creer de ninguna manera. También los tiene el creyente. Pero por encima de todo, la resurrección de Jesús es la obra de Dios en nosotros, que transforma de raíz toda nuestra vida, dándole un sentido nuevo y definitivo. La resurrección de Jesús nos compenetra y nos transforma toda nuestra vida. Si Él ha resucitado, yo he resucitado con Él. Su vida es mi propia vida. Esto es el centro de toda la espiritualidad de San Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Para San Pablo, un cristiano es alguien en Cristo Jesús. Desde jóvenes nos decían en clase: miren, esta fórmula en Cristo Jesús, en los escritos paulinos, sea así, completa en Cristo Jesús, o en Él, en el cual aparece hasta 163 veces. Esto es el cristiano, uno que existe, vive, actúa en Cristo Jesús. Se trata de una incorporación a Él de orden real, espiritual, que no se puede medir o configurar con la mera psicología humana, ni con ningún procedimiento o invento nuestro. Del mismo modo como nunca será demostrable que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo viviente que vive y reina en el cielo, nunca se podrá demostrar con técnicas humanas que Jesús es el viviente, el resucitado, el que gobierna cielo y tierra, el que es el sentido y el dinamismo de mi vida. Sencillamente tenemos que vivir por gracia y dar humilde y firme testimonio. Lo demás, Dios lo hará. Ante este cirio pascual, imagen y símbolo de Cristo resucitado, miremos
con el corazón a Cristo que vive y reina. Digámosle: Señor Jesús, creemos en ti, misterio último de nuestra vida. Tú eres la palabra definitiva del Padre, tú eres la vida. Haz que mi vida con la tuya sean una, porque yo creo en tu santa resurrección, que esta resurrección sacramentalmente celebrada y vivida sea la experiencia firme, gozosa y eficaz de todos los días de mi vida. Amén. Amén, hermanos, y en Pascua, aleluya, aleluya, aleluya.